Hola, ¿cómo se encuentran? Espero que estén todos bien. En el día de hoy les voy a compartir un blog que me parece muy interesante y muy importante que lo comparta. Este, ya ustedes saben que hace tiempo que estoy en la búsqueda de la respuesta, ¿no? Todos de alguna manera somos buscadores y queremos saber sobre nuestra propia existencia, de los inicios de nuestra propia existencia. Y bueno, en este proceso que ha comenzado ya hace algún tiempo, este, una de las preguntas, de las interrogantes que creo que más de una persona se ha hecho en algún momento en su vida es que si Dios es el mismo en todas las religiones. Ya se lo había comentado en uno de mis videos anteriores, en este canal de YouTube. Y bueno, y me he encontrado con un blog que se titula Grupo Ciencia, Razón y Fe, que es de la Universidad de Navarra. Y justamente apareció esta pregunta, lo cual me llamó la atención y voy a compartir con ustedes. La pregunta es, ¿Dios es el mismo en todas las religiones? Un primer modo es el que atiende a su sentido más literal para responder esta pregunta. En la antigüedad era frecuente considerar que cada grupo social o religión tenía su dios o sus dioses. La noción de divinidad que está detrás de un planteamiento politeísta es del todo insuficiente, de modo que en el fondo no hay divinidad, no hay Dios. En todo caso, los dioses serían concebidos al modo humano, como grandes señores. El pueblo de Israel, que vivía rodeado de pueblos politeístas, tenía muy claro que los dioses de estos pueblos no eran tales. Tienen boca y no hablan, se lee en la Biblia. Tienen ojos y no ven. Salmo 115, 5. Desde luego no tiene sentido hablar de un Dios por cada religión. No puede haber más de un Dios, el mismo para todos los pueblos, para todas las religiones. El segundo modo de contestar esta pregunta formulada es como la equivalente a esta otra. ¿La idea de Dios es la misma en todas las religiones? Basta una somera comparación de las distintas religiones para responder que no. El Catecismo de la Iglesia Católica ilustra muy bien esta realidad cuando dice: desde sus comienzos, la fe cristiana se ha visto confrontada a respuestas distintas de las suyas sobre la cuestión de los orígenes. Así, en las religiones y culturas antiguas encontramos numerosos mitos referentes a los orígenes. Algunos filósofos se han dicho que todo es Dios, que el mundo es Dios o que el devenir del mundo es el devenir de Dios, a lo que se define como panteísmo. Otros han dicho que el mundo es una emanación necesaria de Dios que brota de esta fuente y retorna a ella. Otros han afirmado incluso la existencia de dos principios eternos, el bien y el mal, la luz y las tinieblas, en la lucha permanente, dualismo, maniqueísmo. Según algunas de estas concepciones, el mundo, al menos el mundo material, sería malo producto de una caída, y por lo tanto se ha de rechazar y superar, gnosis. Otros admiten que el mundo ha sido hecho por Dios, pero a la manera de un relojero que, una vez hecho, lo habría abandonado él mismo, deísmo. Otros finalmente no aceptan ningún origen trascendente del mundo, sino que ven en él el puro juego de una materia que ha existido siempre, materialismo. Todas estas tentativas dan testimonio de la permanencia y de la universalidad de la cuestión de los orígenes. Esta búsqueda
es inherente, es propia al hombre. Y el autor de este blog, que es el blog Grupo Ciencia, Razón y Fe de la Universidad de Navarra, también se preguntó por los motivos de esta diversidad, al igual que me lo pregunté muchas veces. Y dice, podemos individuar entre otros dos que resultan muy decisivos. La persona humana desde sus orígenes, como atestigua la historia, se ha preguntado por el sentido profundo de su propia existencia. La respuesta no se encuentra en lo inmediato, sino en un más allá, en algo que trasciende, que remite de un modo u otro a algo divino, infinito, en el fondo de modo más o menos explícito a Dios. Pero Dios es infinito y la razón humana es finita y limitada, de manera que no puede comprender totalmente a Dios. Esto hace que personas diversas perciban a Dios de un modo diverso. Por ello han surgido diversas religiones o tradiciones religiosas con concepciones de la divinidad muy distantes entre sí. Otros motivos por esta diversidad de las religiones son los límites del conocimiento humano. No implican solo la imposibilidad de entender completamente a Dios, sino también la posibilidad de error, por lo que cabe llegar a hacerse una idea de Dios básicamente falsa, aunque dentro de esa visión errónea puede haber algún aspecto verdadero. Detrás de estas percepciones diversas de Dios podemos constatar los dos aspectos: la imposibilidad de tener una visión perfecta sobre Dios, cualquier punto de vista que se adopte es parcial, y el hecho de que nos podemos equivocar. Así, por ejemplo, la percepción panteísta sobre Dios en cierto modo tiene una base real, pues Dios está en todas partes, pero yerra, o quiere decir es vago, o hay un fallo al identificar el mundo con Dios. Por otro lado, el deísmo capta en cierta manera la trascendencia de Dios, tal como la define el diccionario de la Real Academia Española, aquello que está más allá de los límites naturales y desligado de ellos. Pero a un Dios así no se le puede adorar ni rezar, ya que está despreocupado de la realidad que ha creado. El catecismo se refiere al conjunto de mitos de las religiones y culturas antiguas. Muchas de ellas son politeístas. Consideran la existencia de varios dioses, de modo que desaparece un atributo esencial que es el de la omnipotencia. Un caso particular también citado en el texto precedente del catecismo es el dualismo, en el que se explica el problema del mal personificándolo en una divinidad antagonista a otra, que sería el Dios bueno. Pero la recta razón es capaz de llegar a la existencia de un solo Dios, dotado de absoluta perfección, incluidas las perfecciones propias de un ser personal, creador del mundo y que a la vez lo trasciende. Esa es, en términos generales, la concepción cristiana de Dios, compartida en parte con el judaísmo y el islam. En el cristianismo, además, se concilia el carácter trascendente con la consideración de que Dios está en todas partes y de modo particular en lo más profundo de cada persona, quien reside el don de la filiación divina, que le capacita para tener un diálogo de tú a tú con Dios. Y aquí leyéndoles esto, se me ha venido un versículo de la Biblia, que no recuerdo cuál es, pero que dice algo de que no debemos creernos capacitados, sino que somos capacitados a través de Dios.
O sea, que algo bueno salga de nosotros porque nosotros lo hayamos creado, sino que en sí ese conocimiento y esa capacitación nos es dada por Dios. Esto último en el judaísmo se da solo en parte en el Islam y no se concibe. Esto último en el judaísmo se da solo en parte y en el Islam no se concibe lo de la filiación divina, por los acentos que ponen la trascendencia de Dios, que no ve compatible con esa cercanía. El cristianismo además ha recibido de Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho hombre, la revelación de que en Dios hay tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Todas estas diferencias en la noción o percepción de Dios, es decir, el hecho de que no todos entiendan lo mismo por Dios, no excluyen que en el ámbito de un idioma específico se le designe con una misma palabra. Por ejemplo, los cristianos árabes, al hablar de Dios o dirigirse a Él en su lengua, dicen Alá. Y los musulmanes, si hablan en castellano, utilizan habitualmente la palabra Dios. Como sucede con tantos otros conceptos, la noción de Dios puede entenderse de manera diferente según la tradición cultural o religiosa en la que se vive. Y acá viene un poco el planteamiento personal y la conclusión a la que he llegado con toda esta búsqueda, que creo que en algún momento va a terminar. Por fin he encontrado la respuesta que estaba buscando y precisamente no es la que planteé al principio o la que se planteó el autor de este blog que les acabo de compartir, sino que mi respuesta se responde, valga la redundancia, con otra pregunta, y es que de existir un Dios, del cual yo creo que existe, omnipresente y trascendental, de absoluta perfección, ¿cuál fue el propósito de habernos creado y de crear el mundo en el cual vivimos? Lo que sí sé es que Él no quería que nos autodestruyéramos y que su mensaje enviado por su Hijo Jesús era un mensaje de puro amor hacia el prójimo y no de autodestrucción, de poder, de ambición, vanidad, violencia. El hombre ha mal usado su conocimiento para beneficio propio y no para dar validez y hacer honra al mensaje de Dios. En esta búsqueda han aparecido varios símbolos y uno de ellos es el sello del primer rey de Portugal. Este realizó un anagrama port u ogral que significa a través de ti. Este símbolo también, en esta búsqueda, se relaciona con la cruz que llevaban los templarios. Los templarios eran un ejército que protegían a los cristianos que perseguían, que peregrinaban a la Tierra Santa de Jerusalén. También cuenta la leyenda de que los templarios fueron los soldados de proteger, los soldados y encargados de proteger el Santo Grial y el bastón de mando. Estos dos elementos que a través de la historia han sido buscados por muchos. Actualmente no se sabe dónde se encuentran estos elementos tan importantes. Lo cierto es que se cree que tienen relación el sello del primer rey de Portugal, por lo que se pensó que allí podría haber estado escondido por algún tiempo estos elementos, sobre todo el Santo Grial. En el castillo de Regaleira también se pueden encontrar
varias similitudes en cuanto a estos símbolos y una estatua que me llamó mucho la atención, que es de una niña sosteniendo un cáliz custodiada por dos caninos, por dos perros, ambos, uno a cada lado. Otros símbolos allí presentes y que se relacionan con los templarios es la flor de lis, que representa la Trinidad y se la relaciona con María Magdalena, porque se la considera el pilar central en esta conexión, ya que fue la primera discípula en ver a Jesús luego de su resurrección y la que se encargaría de llevar su mensaje. Pero un símbolo que me ha llamado mucho más la atención y que lo vi en uno de los escudos de los templarios es el nudo budista, o también llamado el nudo de la eternidad, que representa un patrón que no tiene principio ni fin y simboliza cómo todo en la vida está conectado. Es un entretejido de lo espiritual e intelectual, el flujo del tiempo y el movimiento dentro de lo que es eterno. No cabe duda que los templarios forman la parte clave de los posibles lugares donde podría haber estado el Santo Grial o Cáliz. Y tras su caída, porque como todo en esta vida terrenal había intereses políticos y religiosos, su crecimiento comenzó, el crecimiento de este grupo de soldados, o sea, fueron ganando de cierta manera poder. Comenzó a preocupar al rey de aquel entonces de Francia y al papa a cargo en aquel entonces, y apropiándose de la plata que ellos habían logrado recaudar, y adueñándose de sus posesiones, y bueno, entonces trataron de calumniarlos, tratándolos como una amenaza, y bueno, los mataron, los asesinaron. Pero lo cierto es que ellos ya sabían que eso iba a ocurrir, por lo que hasta el día de hoy existen personas que pertenecen a esta asociación de los templarios, y por eso se piensa que el Santo Grial puede estar en América del Sur, más precisamente en Argentina. Y los invito a ver el video en YouTube de los templarios en América Latina, así se llama. Es un video muy interesante y les aseguro que no se van a arrepentir. Allí podrán ver de lo que les estoy compartiendo sobre los templarios a través de expertos en el tema. Y bueno, para finalizar, en esta búsqueda sobre Dios y lo que nos han contado, también me llamó la atención un símbolo que representa de alguna manera los antes mencionados, y es el crismón, muy similar al sello del primer rey de Portugal que les comenté al principio. Y en todos los crismones, porque aparecen varios en distintas iglesias y lugares sagrados, aparece en todos ellos, en todos los crismones, aparece la cruz. Es un monograma, en la mayoría de ellos aparece el monograma del nombre de Cristo, muy repetido desde la antigüedad, y su origen se remonta a tiempos del emperador Constantino el Grande en el siglo III de la era cristiana, formado por la superposición de dos primeras letras del nombre de Cristo en griego, J, X y Rho, P. Las letras alfa y omega, la primera y última letra del alfabeto,
griego, representan a Cristo como principio y fin de todas las cosas. Y bueno, ya para finalizar les voy a compartir sobre lo que estaba tallado en una de las esculturas donde representaban estos crismones tallados, y varios de ellos se encuentran en una iglesia, la iglesia Estela, que no recuerdo dónde es que está, creo que es en España, me disculpan si no recuerdo ahora en este momento, en la iglesia Estela, así se llama, y aparecen estas esculturas, y en una de ellas le compartí la imagen, la pueden ver en Pedacitos de Sol 333, que he compartido las imágenes ahí, de lo que les voy a hablar ahora, sobre los crismón, sobre el crismón. Lector, y uno de ellos, de estas leyendas, dice: lector, en esta escultura procura reconocer lo siguiente: la P es el Padre, la A y la X es el Hijo, la doble S es el Espíritu que da vida. Ellos tres son, sin duda, por derecho propio, uno solo y el mismo Señor. Y en otro crismón aparecía esta leyenda tallada: ni es Dios ni hombre la imagen presente que contempla, pero es Dios y hombre aquel que representa la imagen. Y bueno, los dejo pensando y los saludo, espero que tengan una linda tarde. Chao.